Moe Studio. Uy, eso sí, no, O sea, te no, voy a decir ¿qué? confesar que nunca lo había escuchado ni leído en el cuidado de un neonato. Todavía hay muchos papás que siguen la corriente antivacunas. Sí. Entonces, ese también es un reto fuertísimo, ¿no? Una bolita no siempre va a ser cáncer, Exacto. ¿no? Un vómito no siempre No va a ser siempre. paranoico, porque después Así de nos vamos a papás poner somos, paranoicos. nos volvemos también paranoicos, nos volvemos locos porque ya empieza a ser aprensivo y decir, híjole, esto también le pasó o me pasó. ¿Y cómo hago? ¿Qué hago para que a mi niño no le dé cáncer? Claro. Yo creo que esa es la que, o bueno, que Es la nosotros pregunta también. que más tendríamos en la cabeza y que pocos expresamos. Y que tendríamos que tener, ¿no? ¿Qué pasa en la familia? ¿Cómo podemos acompañar a la familia o cómo nos podemos dejar acompañar? ¿Cómo se acompaña a una familia que tiene un caso de este tipo? Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás, para mamás y de la masculinidad. Hoy, en este episodio, tengo el gran honor de estar acompañados en esta cueva a una mujer que lleva años trabajando al lado de las infancias en numerosos escenarios, como funcionaria pública, como médico de atención primaria, inmediata, pero también con una gran especialidad que a muchos nos preocupa, a veces desde el prejuicio. La misma palabra oncología nos da miedo, nos da repulsión, no queremos estar cerca de este territorio. ¿Pero qué creen? En esta cueva, en este episodio, tenemos como invitada a la doctora Mónica Langarica. Es pediatra, oncóloga infantil y una voz que abraza tanto a las familias, tanto a los niños y tanto al entorno donde ella ha participado en su labor como especialista profesional en la medicina, en la salud, tanto pública como privada. Es un honor de tener conversaciones con ella y la verdad es que se platica y yo sé que además es una referente ya también en la salud de Hidalgo, del estado de Hidalgo, de la ciudad de Pachuca, también es un referente en las redes sociales para hablar de salud. Bienvenida, Moni, bienvenida, doctora Mónica Langarica, especialista. Qué gusto, qué placer volver a coincidir contigo y ahora en esta cueva, en estos micrófonos. Hola, Man, muchas gracias. La verdad es que el honor es mío y hablar con los cavernícolas y las cavernícolas acerca de todos estos temas que generalmente dan mucha preocupación. Sí. Pero también están dando pie a investigaciones que a lo mejor no son las más adecuadas para atender la salud de los niños. Uh-huh. Y pues la base de nuestra sociedad son los niños. No es el futuro, son el presente y es donde tenemos que enfocar muchos esfuerzos para que esta transición que estamos viviendo de la tecnología, de la salud, de cómo enfocar los esfuerzos para prevención de enfermedades en la edad adulta, Uh-huh. los tenemos que ver ahora, ¿no? Hemos visto la diferencia del crecimiento de, cuando yo era chiquita iba a la calle y cuando yo era chiquita salía a jugar. Los niños de ahora no juegan, los niños de ahora no salen. Son niños de cautiverio, Moni. Sí, tenemos que adaptar todas estas conductas para que tampoco repercutan en su salud. Sí, y además es que creo que es muy valioso esto que estás planteando porque pareciera que el niño crece solo con la compañía de los padres. Y los padres, si tienes el primer hijo, pues le pones mucho más atención y a veces somos más aprensivos con el primerizo, ¿no? Y después con los segundos aprendes así, ya sabes que vienen nuevitos y no se van a romper solitas. Son nuevos, entonces aguantan más. Pero en realidad es importantísimo generar esta cultura de la salud desde temprana edad para que también uno sepa cuidarse cuando es adulto. Hace poco tuvimos un médico urólogo y nos hablaba de las estadísticas de cuántos hombres vamos a una consulta especializada y le tenemos miedo también a la urología por prejuicios. Entonces, desde muy temprana edad creo que es importante hoy, con la información, el tipo de sociedad que tenemos, la información tan abierta que tienen los niños de chiquitos nosotros, para poder acercarnos y generar una cultura de salud que creo que nos hace falta mucho a todos. Así es, yo creo que todos queremos que los niños vengan con un manual. Sí. Entonces, el manual de ahora viene en internet, en TikTok, en Instagram, y también este manual lo tenemos de la medicina tradicional, ancestral. Entonces, la abuelita nos da un manual, los papás nos dan otro manual.
La medicina actual nos da otro manual, pero también tenemos toda esta corriente de crianza respetuosa, maternidad y paternidad responsable y respetuoso, que no nada más es darle la violar a los niños, ¿no? Es poner límites conscientes de lo que estamos haciendo, pero tenemos que inculcar justamente la prevención a la salud, los límites, el saber decir las palabras como son. Sí. No es no, sí es sí, y no darles otras connotaciones ni sentidos que al rato los niños no van a entender. Y también, totalmente, pues siempre lo que conocemos nos da miedo. Y que no nos dé miedo saber que existen enfermedades, que existen padecimientos y que los tenemos que atender. Por eso justamente la edad de los hombres o la edad tope de los hombres es menor que la de las mujeres. Claro. Los hombres van menos a la consulta que las mujeres y tienen menos pues criterios de prevención en muchos sentidos. Entonces, los papás también tienen que poner el ejemplo. Los papás no nada más es, bueno, vamos a... No solamente el rol de proveedor, ¿no? De pagar la consulta o pagar la educación. Y es importante, esto que me dices me resuena mucho, Moni, porque los hombres vivimos menos. Hasta me hace recordar una cuenta en redes sociales que se llama así y te das cuenta que somos más arriesgados, más torpes para relacionarnos con la salud, con las emociones, ni qué se diga. Y eso también va vinculado a que muchas veces en esos micrófonos hemos reflexionado que los papás, la mayoría de invitados son cavernícolas hombres, los papás estamos al final de la fila en la familia. Sí y no. Porque también nuestra cultura es un poco machista. Sí, sí. Entonces el hombre nunca está mal, el hombre nunca está enfermo. ¿Cómo le voy a decir al señor de la casa que no tome coca porque tiene diabetes? Si él come todos los días con coca, con pan y con gansito. Entonces, esa parte es muy importante, por ejemplo, con los niños con obesidad. Cuando atendemos a un niño con obesidad, tenemos que dar atención a toda la familia, porque seguramente no solo es el niño que tiene es integral. Es toda la multifood factorial. Exacto. Entonces tenemos que llevarlos con nutrición, con una etapa de ejercicio, activación física y generar hábitos. Pero siempre nuestra barrera es que no le puedo poner a mi esposo la misma dieta que le pongo al niño ni que me pongo a mí, porque no se la va a comer. Claro. Porque él come con refresco, porque él come con esto. Entonces no es que se ponga al final, sino que le es más difícil como aceptar algunos retos o algunas pautas de cuidado hacia su persona. Totalmente, y es un tema adultocentrismo que también gobierna, más el componente del machismo ya se convierte en un elemento multifactorial, que por eso creo que es importante. Hoy, por ejemplo, en tu experiencia, pues leyendo todo el currículum, conociéndote un poco más, Moni, pues tú tienes atención a más de 10,000 niños. O sea, ahí habla de mucha experiencia, muchas horas de vuelo, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías que es el principal reto que tenemos que vencer los papás al llevar a los críos desde a los neonatos hasta qué edad son los que son importantes? ¿Qué hay que atender? ¿Qué es lo que más le falta hoy atender a la sociedad en el cuidado de la salud de sus hijos? Le falta justamente conocer a sus hijos. Yo siempre, en el punto de oncológico y pediátrico, los papás tienen que conocer a sus hijos. Los cuidadores primarios tienen que conocer a los niños para saber cuándo algo no va bien, ¿no? Para identificar cualquier enfermedad, primero saber que algo no está bien con ellos, que no están jugando bien. Y a veces no se dan ese tiempo de 5 minutos de platicar con ellos para saber la elocuencia de su voz o para ver cómo les fue en el día, incluso cómo va su rendimiento académico, que es súper importante porque del rendimiento académico podemos ver incluso tumores cerebrales, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se dan, lo dan por hecho, llegan, los ven, ¿cómo estás? Bien, ¿comiste bien? Vamos a dormir, a bañar, y al día siguiente lo mismo. Entonces tienen que darse un tiempo para conocerlos, para ver sus intereses, para ver qué es lo que está pasando cada día con ellos. Y en ese sentido, obviamente vamos a evaluar todas las cosas físicas que van pasando. Obviamente cuando tenemos un recién nacido, lo tenemos que evaluar cada mes en la consulta de pediatría. Y pues hasta cierto punto ahí es más fácil porque hasta los ruiditos de respirar les parecen raros. Sí. Pero después se van acostumbrando, ¿no? Así como que te preguntan, ay doctora, ¿es que hizo? Sí, y rechinó. ¿Será qué tiene, mijo? Pues está vivo. Pues está vivo, o sea, qué bueno que se mueve, qué bueno que rechina, qué bueno que tiene gases. Está vivo, es un ser vivo. Pero después van normalizando la conducta y entonces empieza a volver rutina y cuando le decimos, bueno, tiene que venir cada 6 meses a revisión, ay, ya se me olvidó. O le tenemos que hacer estudios,
no lo puedo picar porque está chiquito Sí. y le va a doler. Ajá. Entonces son cosas que vamos evitando pasar Sí. y los niños en general son sanos, ¿no? O sea, los Sí. que van a guardería se enferman cada 15 días y luego cada 3 semanas y luego ya se dejan de enfermar y entonces ya nos la sabemos, le hacemos lavados nasales o Ujú. conocemos el tratamiento de hace 2 años Claro. y ya nos los Tenemos vemos medicamento en casa y automedicamos. y automedicamos. Un primo de un amigo, yo no, doctora. No, nadie. Sí. Eso no pasa en este Sí. país. Y ni lo que le funciona a la vecina, ni No, la no. abuelita, Ni en la nuestro- escuela, nada, no. Exacto. Ujú. Entonces ya no los llevamos con esa frecuencia a la revisión, ya no nos espanta. Ujú. Y el segundo hijo menos. Bueno, y el tercero. Ah, Ya, sobrevivir solo, ¿no? De ya plástico, tenemos la la cita llega a ser- métrica para, ay, sí, cada mes va midiendo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que van mermando la salud. Ujú. Entonces, sí tenemos que acudir a ciertas revisiones, pero sí, sobre todo, conocer a los niños. Sí. Y no normalizar tampoco cuando estamos iniciando alimentación o cuando estamos haciendo algunas cosas. Ahí es solo uno, no pasa Ujú. nada. Dale uno, no pasa nada. Sí. O jugar con conductas alimentarias de premio y castigo. Claro. La comida no es premio y la Qué comida tramposo es eso, no ¿no? es castigo. Sí. Exacto, es alimento, punto. Y aprender a balancear o a darle el valor a los niños, porque los niños te lo absorben, lo aprenden, lo entienden desde la edad 1 hasta la hora que quieras, ¿no? Que el plato del buen comer, los colores, la diversidad en el platillo, pues no, ojalá que todos, yo creo que todos lo podemos hacer, ¿no? O sea, es también un tema de referentes culturales. O sea, a mí yo me he quedado, te puedo decir que yo me he quedado sin el huevo, ya no lo reabastecí y tenía brócolis, calabazas, zanahorias asadas con aceite de oliva y salecita y si los come bien. Y eso, pues la verdad es que es lo que se me pasó, reabastecer lo que desayuna habitualmente mi hijo. Yo creo que es creatividad ponerle esas y también hacerle, pues no, o sea, y también yo comerlo, ¿no? Porque los hijos Aprenden aprenden imitación. por imitación, no aprenden solamente por los dichos o los regaños. Sino todo lo que hacemos lo imitan. El niño hace lo que ve en el adulto, ¿no? Por eso el bebé de 2 meses empieza medio a vocalizar. Sonríe porque imita la sonrisa del que está enfrente. Sí. ¿Por qué se le antoja? Que decimos, ¿no? A los 4 o 5 meses, es que ya se le antoja todo. Sí. ¿Cómo se le puede antojar la comida cuando no la probamos? Pero él ve que nosotros Nos llevamos comemos. a la boca. Exacto. cosas. Y ya quieren imitar la conducta. Ajá, claro. Las palabras que utilizamos en casa son las que usan los niños. Sí. Todo lo imitan. Los Hasta gestos, lo que no debemos de hacer. las emociones. Las emociones. Sí, son un espejo. Entonces, Ujú. son nuestro espejo. Lo que nosotros queremos que el niño haga Ujú. es lo que nosotros somos. Ujú. Si nosotros vemos algo que no nos gusta en ese niño, es porque estamos reflejados En el- ahí, porque lo Total. está aprendiendo absolutamente todo y nos aprende la comida, Ujú. evidentemente. Sí, y además también, si yo voy al médico a revisión, Totalmente. Ujú. el niño va a decir, es normal ir a que me revisen Sí. porque tengo que estar bien si me gusta jugar, si quiero crecer, si quiero subirme a los juegos en Disney, si quiero lo que sea. El médico tiene que ver que estoy bien, que estoy sano, que como verduras, que como frutas Sí. y que me pongan mi palomita para crecer y hacer mis actividades. Claro. Y que es un tema no es solamente voy cuando estoy enfermo, es preventivo. Hay que revisar y tener claro, pues, el historial clínico de todos, ¿no? Y más por el tipo de alimentación que nos rodea, los estreses, que hoy son más, ¿no? O sea, los estreses con los que crecen estas infancias, doctora, pues eran inimaginables en cómo crecimos nosotros. O sea, además si alguien le da un tablet, un dispositivo a un niño, todo lo que tiene enfrente, qué estrés para ellos, qué bien, pero qué mal también lo que les hemos heredado como humanidad para estas infancias. Así, nosotros tenemos que aprender a utilizarlo de la mejor manera y a Ujú. poner los límites. Porque hoy no tenemos límites con el uso de dispositivos y tampoco nos damos el tiempo para tener la creatividad de evitarlos. Así Es fácil. Sí. Es fácil que el niño tenga un dispositivo para Una que se niñera. entretenga. Exacto. Que no te cuesta. Y que no nos cuesta, pero no vigilamos ni los contenidos que aprende y además pues tampoco ayudamos, que es algo súper importante que creo que se está perdiendo en los niños, que es 1, el asombro y Sí. 2, la imaginación y la inventiva. En la ¿no? O sea, inventiva. Sí, y eso se da en el espacio del aburrimiento. La Claro. creatividad se da en ese espacio. Diría un doctor que ha sido nuestro cavernícola invitado de referencia, que son los valores predigitales.
que es cuando jugaba. Incluso está la solidaridad, la empatía con otros niños, con otras personas, con otros seres vivos, fundamental también como para entender la salud desde la parte hasta psicológica, doctora. Entonces llegan a ti, o sea, es decir, niños de todas las edades, hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar, tú bien lo señalas, ojo cavernícolas, cuidemos las conductas, aquellas pequeñas variaciones que van teniendo nuestros hijos, no las normalicemos. Exacto. Hay que evaluar muy bien crecimiento, desarrollo, nutrición, qué comen, qué no comen. A veces también es muy fácil decir, bueno, los niños comen poquito. O dale leche y ya con leche súper nutrido, ¿no? Tenemos falsas creencias de que, pues a lo mejor la leche les da superalimento, los atoles son el superalimento. Tenemos diversidad de creencias culturales mexicanas que no son las necesarias para nuestros niños. Entonces, sí, la leche de vaca es un alimento muy bueno para los niños, que tiene un alto contenido de proteínas, vitamina D y algunos otros nutrientes, pero no es la base de su alimentación después de los 2 años. Y después del 1 año y medio tampoco. La leche es para los lactantes nada más y tendría que ser leche de humano para humanos, leche de vaca para vacas. Ok, así de sencillo. ¿No? O sea, hay que irnos a las cosas simples y sencillas. Y tenemos que proveer proteína animal desde el mes 6 de vida. Si no, los niños empiezan a tener carencias y deficiencias nutricionales en hierro sobre todo, y todos tienen anemia. Y lo que menos le dan a los niños es carne. El puerco, pobrecito puerco, está satanizado. Sí. El puerquito es el animal más malo del mundo mundial, cuando es la proteína que menos esteroides tiene. Es la que no está manipulada porque el puerquito crece. Sí. Obviamente el riesgo del cisticerco existe, pero si la carne está bien cocida, es súper sana, no tiene tanta grasa, tiene muy buena cantidad de proteínas y no tiene clenbuterol. Claro. Y desde el mes 6 está permitida en los niños. Y mira, y además, o sea, y está permitida siempre y cuando no sea diario carnitas. Ah, no, claro. ¿No? O sea, que de repente es fácil ese pasito. Entonces, pero es empezar a desmitificar también pues el tipo de alimentos, tipo de proteínas, doctora. Sí, no, y desde ahí empieza la base de la salud. Si nosotros damos una buena alimentación, una buena nutrición desde que el niño nace, ese niño va a ser sano o va a tener mejores posibilidades de resiliencia en salud, en enfermedad, en todos los aspectos durante toda su vida. Si nosotros integramos los alimentos alergénicos antes de los 9 meses de vida, hay mucho menos posibilidad de que el niño tenga alergias. Sí, desarrolla un sistema inmunológico más resistente. Claro, porque se expone antes. Claro. Si la mamá está dando lactancia afortunadamente a ese bebé y la mamá come de todo, también ese bebé tiene la posibilidad de que su leche sepa a todo. Cambie de sabor, cambie de propiedades. Aprenda a digerir diferentes proteínas y diferentes sustancias. Entonces también disminuimos alergias, intolerancias, pero es muy fácil para el pediatra decir no coman lácteos, que entonces no va a tener un solo cólico. Y no va por ahí. Tenemos que apoyar que la mamá tenga su dieta súper variada, que consuma de todos los alimentos para que ese niño pueda ir protegido. Todo lo que hagamos en los primeros 2000 días de vida del niño es lo que va a programar el resto de su vida. Incluso disminuir riesgo de diabetes, de hipertensión, de cáncer. Entonces, si yo programo a este niño a que coma bien desde el día 0, desde el día que nace, desde la hora 1, así nació y en ese momento lo pongo al pecho de su mamá a que empiece a comer, eso le da así posibilidades mucho mayores de disminuir todo el riesgo de enfermedades. Qué valioso es esto que estás subrayando. La importancia de los primeros 2000 días de nacimiento del crío de la cría, del intruso de la intrusa. Que corresponde desde la fecundación hasta los 2 años de vida. Que es este momento de programación metabólica, de poder generar todo este ambiente para que se desarrolle perfectamente, de que su cerebrito esté estimulado, de que podamos generar todo esto, el desarrollo de su sistema neurológico, ya nació, entonces el apego inmediato, la lactancia, el que lo abracen, el que no se lo lleven al cunero a transición, el que no lo bañen los primeros 5 días, que también es súper importante. Yo no sabía, fíjate. Para que no exista la pérdida de estos instintos, el olfato del bebé es algo que, pues con lo que nace, ¿no? Sí. Y es muy importante porque el líquido amniótico huele como el pezón de su mamá. Entonces, por eso el instintiva. donde succionar inmediatamente.
Los primeros 3 días son de calostro, entonces el volumen de leche es poquitito, pero es suficiente para el bebé. Por eso necesitamos que no pierda ese olfato ni ese instinto de succión, y además de que el bebé se estresa y baja de peso cuando nace. Pero pues no tiene por qué estar sucio un bebé recién nacido. Tú, eso sí, no, O sea, te no voy a tiene decir por qué. confesar que nunca lo había escuchado ni leído en el cuidado de un neonato. Las Pero 9 qué guías valioso es, ¿sí? de la Academia Americana de Pediatría lo mencionan justamente en esta parte de la protección de los instintos y del cuidado del recién nacido. Creo que estamos en una era donde estresar a los bebés sabemos que no los lleva por buen camino. Entonces tenemos que hacer que el nacimiento sea lo más amigable, que esta transición de la primera semana sea amistosa para el bebé, que no la sufra, que no le genere estrés, que no le genere angustia y ansiedad y que esté abrazado el mayor tiempo posible. Claro. Embrasilar a los niños es lo mejor que pueden hacer, porque además les va a generar toda esta parte del desarrollo emocional adecuado y de la tolerancia a la frustración perfecta. Un niño que cargamos cuando llora, Tan importante. eso es importantísimo, porque un niño que cargamos cuando llora sabe que tiene un apoyo, sabe que tiene un respaldo y sabe que tiene un papá ahí o mamá que está para responder por él cuando no se siente bien. Un niño que dejamos llorar, evidentemente va a dejar de llorar en algún momento, Que se agote. pero sabe que no hay nadie con él. Sabe que está solo contra el mundo y que es ese jefe que tenemos malhumorado posteriormente, que no sabe qué hacer cuando está enojado. Así que no maneja su ira. Exactamente. Que su ira está en el agotamiento. Oye, Porque no tiene respaldo emocional. claro. Oye, pero es que además es que yo recuerdo, antes de que naciera mi hijo, yo veía hasta documentales, recuerdo un documental de la BBC, donde en Europa hablaba de tendencia de pensamiento de dejar al hijo incluso afuera, envuelto en la nieve, en las temperaturas, que ahí no llora, que llora menos, que ahí el niño empieza a generar su propia resiliencia. Entonces, pues son tendencias distintas, ¿no? Que se va evolucionando con el tiempo. Todavía existen las siestas nórdicas. Ajá. Y esas están... y está divertidísimo, porque es como todo lo contrario a lo que vivimos en México, ¿no? Sí. La siesta nórdica es un bebecito con su mameluco y una cobijita a menos 20 grados centígrados afuera de un centro comercial, por ejemplo, ¿no? 1 hora. Sí. Y nosotros en México a 25 grados y los bebés traen 18 cobijas, 4 guantes, 28 calcetines y la abuelita todavía me regaña porque los destapo rápido, ¿no? Ajá. Y con fiebre y deshidratados. Sí, Exacto. claro. Oye, doctora, y hablando de esto, o sea, tú tienes un consultorio que atiende y además atiendes en nivel público y privado, entonces tienes tu experiencia atendiendo a niños y a familias de todos los niveles económicos y de todos los referentes. Así es. ¿Cuál es el reto más importante que puede tener hoy un pediatra hoy día con los papás de esta generación? Uf, es fuertísimo porque el reto más importante que creo que tenemos es la misma acceso a la mala información o a la información deficiente. Entonces, ahorita con inteligencia artificial, con redes sociales, hay mucha información. Así es. Que no necesariamente es buena y que no necesariamente está basada en evidencias científicas y que no necesariamente es correcta. Así es. Y además hay que acordarnos que cada niño es diferente y que cada familia es diferente y que no vivimos ni en Dinamarca ni en Chile y nosotros, cada uno tenemos un entorno diferente. Entonces, esa parte es muy importante porque cada niño tiene que ser evaluado en esa manera. Y además, pues tenemos la otra corriente, ¿no? Si vamos a la inteligencia artificial y a lo actual que nos va a hablar el robot, tenemos la parte ancestral que nos va a decir el manual de las abuelitas. Entonces se conjuntan esos factores y las pobres mamás y papás traen una serie de dudas súper importantes. Estamos más despistados, ¿no? Sí. Es que por un lado tienes al médico que ver a Google, después el médico TikTok y después ya es el médico GPT de tu conferencia. Exacto. ¿No? Y después del otro lado tienes a las abuelas, a las tías, a las primas, a las hermanas, y tú estás en medio y poco leemos también. Entonces, hoy es una generación de papás con estrés y sobreinformación. Y sobreinformados que quieren información rápida en menos de 30 segundos. Inmediatez, claro. Y que creen que es la buena, ¿no? Entonces, tenemos que generar contenido para ellos que sea educativo y que les represente información valiosa
y que pueda proteger a los niños. Por ejemplo, hay corrientes muy fuertes que a pesar de que desde 1997 ya salió el artículo desmintiendo que las vacunas generan autismo, Sí. todavía hay muchos papás que siguen la corriente antivacunas. Sí. Entonces, ese también es un reto fuertísimo, ¿no? Y ya cuando explicamos, bueno, a ver, tu hijo no se enferma porque los 9 de alrededor de él están vacunados y que cuando esos 9 de alrededor de tu niño se dejen de vacunar, entonces tu niño se va a enfermar y se va a enfermar de una enfermedad que potencialmente se puede morir. Si existe la vacuna contra una enfermedad que es potencialmente mortal, ¿cuál es la necesidad de que tu hijo sea ese uno entre 10,000 que se muere? Claro. ¿Por qué no lo vacunas? Entonces ahí empezamos a generar un poquito de conciencia. Pero sí tenemos que ver a qué tipo de sociedad nos estamos dirigiendo, Sí. cuál es su mayor, pues, miedo en general, porque además todas las familias tienen una historia y que de esa historia se desprende, pues, alguna experiencia y Claro. que de esa experiencia, pues, todas las dudas. Que no es la misma de Juan que de Matt. Es que sí, es verdad. O sea, uno tiene su historial familiar, médico familiar, el que te marca de referencia. Si tú tienes un familiar con diabetes y si murió a consecuencia de enfermedad crónico-degenerativa, que no siempre es diabetes, sino es algo adyacente, pues es tu referente cómo vas estigmatizando el padecimiento. Y traemos esa carga. ¿Y cómo le haces para resolver estos retos, encontrar estas historias? Y cómo dices, a ver, tu historia es una, me sirve para armar mi expediente. Pues hay que hacer una historia clínica súper completa, ¿no? O sea, cuando conozco a los papás, pues primero trato de hacer una buena relación con ellos, ¿no? Preguntarles todo desde su nombre, porque a veces ya hay muchos médicos que no son personales o que es muy impersonal la medicina. Ay, sí, ¿qué tiene tu niño así? Y no, o sea, buscan también esta parte de escúchame, a lo mejor el niño ni siquiera tiene nada, Sí. pero necesitan aclarar ciertas cosas o ser escuchados. Entonces, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Ah, ok. ¿Cuántos hijos tienen? Entonces ya empaparte un poquito de la historia familiar y luego los antecedentes médicos, los antecedentes del parto, cómo les fue, porque muchas veces también desde un parto conflictivo, una cesárea difícil, desde el nacimiento difícil del bebé. gestación. Claro, Sí. hay muchísimos temas que tenemos que empezar a abordar o de ahí nos damos cuenta si es un papá aprensivo o si no le importa o si consumen drogas o hay muchas cosas que a veces damos por hecho que viene el papá y el paciente es el niño, ¿no? Por ejemplo, Órale, qué bueno. llegan los pacientes al consultorio, mi primer saludo, bueno, si entran primero los papás, buenas tardes, ¿no? Siempre. Sí. Pero trato de hacer la primera interacción con el niño. ¿Por qué? Porque hay que generar esa confianza, porque mi paciente a final de cuentas va a ser el niño. Tenga 2 meses o tenga 18, 19 años. Entonces hay que saludarlos. Muchos médicos ni siquiera pues lo voltean a ver, ¿no? Sí. Y hay que ver cómo llegan, cómo camina, cómo respira, cómo tose. Entonces ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Y después, ¿quién viene a consulta? ¿No? Porque a veces vienen los papás solitos, a veces viene la mamá, o a veces ya viene toda la familia. Sí. Entonces, esa es la primera parte. Y ya después se van desprendiendo como todas las dudas. Pero lo más importante, y yo creo que el reto más grande, es generar la confianza para que nos digan exactamente lo que están haciendo con los niños, ¿no? En Onco es muy característico, pues, que todas las familias tratan de buscar el mayor bienestar para los niños, ¿no? Sí. Cuando hay un niño con cáncer o un adulto con cáncer. Pero siempre llega es que yo escuché que si le das el té de tal hierba y si le pones esto y si le amarras un hilo amarillo y les hacen de todo. Buscas el remedio esperando algo, detrás de la esperanza de que ahí vas a encontrar un remedio, ¿no? Si nosotros buscamos en Google la palabra cáncer, lo primero que nos sale son remedios milagro. Y nos van a salir muchas cosas milagro porque lo que queremos desde la desesperación y desde el dolor es algo que los cure rápido. Y que los cure y que ya se acabó y que no nos dé miedo ir al hospital porque el hospital nos da miedo y los doctores nos dan miedo y pues nos da miedo, ¿no? La enfermedad nos da miedo. Entonces, para llegar hay que nos digan si le están dando algo más o no al tratamiento. Eso es lo que tenemos que generar. Porque incluso, aunque sea un té, puede tener interacción con los medicamentos que nosotros estamos dando para el tratamiento. Porque no quiere decir que lo natural no haga daño. Sí. O sea, lo que
la medicina hace es extraer las sustancias activas de las plantas, de la medicina tradicional, mediante la observación. De ahí vienen los medicamentos. Claro, para obtener la sustancia activa. Sí, y la dosis normal y la dosis que necesitamos terapéutica para atacar cualquier enfermedad. Pero si además le damos otra cosa, probablemente podamos contrarrestar la función del medicamento que estamos usando, potencializar los efectos que además pudiera ser mortal. Sí. Y si no generamos este vínculo o esta confianza, entonces hasta el tratamiento puede salir perjudicado. Doctora, ya que hablaste sobre tus pacientes oncológicos, ¿cómo puedes tú describir el cáncer infantil en México? Bueno, el cáncer, lo que tenemos que saber del cáncer infantil es que existe. Esa es la primera. Claro. Que a veces no la pensamos y no la sospechamos. Queremos negar. Exacto. Afortunadamente, del 100% del cáncer, solo el 5% es en niños. No es tanto. Sí. Desafortunadamente, no es prevenible. El cáncer en los niños es una alteración genética celular, no necesariamente hereditaria, donde alguna célula pierde el control de su desarrollo y se reproduce malignamente. Para hablarlo así muy sencillamente, y ahí es donde pierde algunas alteraciones genéticas. Y de ahí pues se desprenden células hijas que van generando los tumores o el cáncer. La otra que tenemos que saber es que si no conocemos a los niños no vamos a saber cuándo algo viene mal. Okay. En general es un evento pues muy desafortunado. Sí. Pero no vamos a tener los mismos síntomas que en el adulto. Por ejemplo, cuando pensamos en cáncer en el adulto, muchas veces decimos pérdida de peso. Sí. ¿No? Sudores y pérdida de peso y que lo vemos pálido. Sí. En los niños a veces la evolución es muy rápida. La mitad más o menos son leucemias. Sí. Y las leucemias nos vamos a dar cuenta en 2 semanas. Es una evolución muy rápida. ¿Por qué sangran? Porque están cansados, porque tenemos moretones. Entonces es un deterioro rápido de los niños. Pero hay otros que se pueden llevar más tiempo. Entonces, a veces tenemos al adolescente de 12, 13 años, me duele la rodilla, ay, no quieres ir a la escuela. ¿No? No les creemos. Me duele la rodilla. Y ya cuando el papá ve la rodilla, tiene un bolón. Porque además no lo ven. Entonces no ven a los niños. Sí. No les creen y lo primero es, ay, no quieres ir a la escuela o no quieres hacer las actividades y por eso dejas de hacer cosas. Sí. Porque los ven bien. Sí. Hasta que entonces la enfermedad es un poquito más grave y empieza ya a tener algún tipo de deterioro. Por ejemplo, en este caso que pones tú, me duele la rodilla. ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas para hacer con un papá o una mamá? Pues primero el papá ver la rodilla de sus niños. Sí. Llevarlo con un pediatra. Sí. Es bien importante que los niños sean revisados por pediatras. Sí. Que no los lleven a las farmacias ni a consultorios, exacto, que están cerquita. No especialistas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los niños no son adultos chiquitos. Claro. Y los niños tienen enfermedades de niños, no tienen enfermedades de adultos. Y a veces damos por hecho que los niños son de hule y que salen a todo. Sí. Y sí, en general. Pero hay cosas muy específicas que un médico general o que alguien que no tiene experiencia no lo va a identificar y se va a retrasar. Entonces, el cáncer en los niños se puede curar en mayor proporción que el de adultos. Mucho más. Con tratamientos a lo mejor más simples. ¿No? Usamos lo que decimos, ¿no? Muchos de nuestros medicamentos siguen siendo de los años 60. A diferencia que los de adultos, que cada 2 meses está saliendo uno nuevo y carísimo. Y en los niños no, hay muchos que se pueden tratar con medicamentos más simples. Sí. Pero nuestro problema principal es que no se detecta a tiempo. Entonces, la detección temprana hace que tengamos un diagnóstico oportuno y ese diagnóstico nos haga dar un tratamiento a lo mejor menos agresivo. Cuando los pacientes ya llegan en etapas avanzadas, pues tenemos que irnos algo más complicado. Y ese con todo, pues también les merma la salud, los complica mucho más, los hace propensos a infecciones y a complicaciones asociadas al tratamiento y muchas veces también ya la etapa de la enfermedad es difícil de poder controlar. Ese es nuestro reto. Oye, si nos regresamos al tema de la rodilla, me duele, no lo hacemos caso y después va evolucionando, ya tiene un bolón. ¿Qué más? ¿Qué más sigue como en la detección o en el tratamiento o en la atención de nuestros niños cuando tienen una señal de posible cáncer o cáncer? Entonces llegan con el pediatra tiene que ver algunas situaciones, pero lo importante es medir la rodilla, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Vamos a medir las 2 rodillas.
Vamos a checar la circunferencia, si hay alguna alteración o no. Tenemos que tomar algunas radiografías que tienen que ser de las 2 piernas, aunque solo sea una la que duele. Y con eso podemos decir, bueno, si hay algo ahí en el hueso o no. Y referirlo lo más pronto posible con un especialista cuando ya identificamos algo, para poder hacer el diagnóstico oportuno. También súper importante que los médicos de adultos no les hagan biopsias a los niños. Que también eso es muy, muy común. ¿Por qué, Doc? Pues porque a final de cuentas son niños. Sí. Y los médicos de adultos o hay cirujanos de adultos que tienen algún entrenamiento, pero se hacen procedimientos diferentes en niños. A veces tenemos que hacer algunas otras cosas o si, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, hablando de ganglios, que también es algo muy común en mi consulta. Llegan por ganglios. Y sabemos que desde los 2 a los 8 años los niños también tienen ganglios por todos lados, pero es una preocupación fuerte en los papás. Porque ahora revisan TikTok y dicen ganglios, cáncer. Y no ganglios, infecciones de vías aéreas superiores en general. Entonces, cuando hay algún ganglio sospechoso, nosotros pediatras quitamos todo el ganglio y lo revisamos completito. Los cirujanos o los oncólogos de adultos o los médicos de adultos hacen una aspiración del ganglio. Y nosotros decimos, bueno, vas a dormir al niño, vamos a revisar todo el ganglio. Es un doble procedimiento posterior, entonces lo haces en uno. Entonces hay situaciones más bien diferentes. El tema no es que, se tiene que hacer una revisión, la biopsia o la extracción del ganglio. No es que no sea recomendable, más bien tiene que hacerlo un médico especialista en oncología pediátrica. Eso es lo ideal, cavernícolas. Si viven esa circunstancia, es al especialista pediátrico para tratar a nuestros niños. No es igual que el buen médico oncólogo que atiende a los adultos. Y somos una sociedad de cultura de la fe. Sí, de la recomendación. Le tengo fe al huesero. Le tengo fe a fulanito que salvó a la abuelita. Claro, sí. Pero cada uno tiene que tener la especialización en lo que estamos haciendo. Si ya vemos los especialistas de niños, hay que llevar a los niños con ellos. Y si no tenemos a lo mejor los recursos económicos, hay muchos hospitales públicos en todo el país ya que cuentan con especialistas pediátricos. Entonces hay que tratar de acudir para que los niños tengan las mejores oportunidades. Doctora, ¿qué otra cosa está hablando de los síntomas que no debemos pasar por altos? Yo supongo que esto que me dices tú, la rodilla, es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. ¿No? Pero también hablabas de los sangrados, del cansancio, de las hemorragias. ¿Qué otros síntomas no debemos pasar por alto para ayudar a los papás a actuar a tiempo? Pues yo creo que ningún síntoma debemos de pasar en alto como papás. Todos nos van a dar datos. Si un niño nos está refiriendo a algo, tenemos que ver qué es lo que le está pasando a ese niño, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cáncer, dolores de cabeza, alteraciones en la visión. A veces no revisamos periódicamente la visión de nuestros niños. Hay algunas situaciones donde los niños cambian la percepción de los colores y ahí también tenemos que actuar. El dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza que despierta al niño durante el sueño, cuando está acostado. El vómito posterior a ese dolor de cabeza que disminuye el dolor. Porque ya se dice, ay, dolor de cabeza todo el tiempo y ya. Y no. El dolor de cabeza a lo mejor en la tarde nada más puede ser tensional. Pero cuando el niño está acostado y le duele la cabeza es porque el líquido cefalorraquídeo no puede transitar correctamente por el sistema de las cisternas, ¿no? El cambio en la percepción de los colores, alteraciones visuales, el cambio en el comportamiento. Cuando hay un niño que era muy buena onda y ahora se porta súper agresivo. Eso también nos da alteraciones. Alteraciones o cambios en el comportamiento escolar. Disminución en el rendimiento escolar. También. Alteración en la audición. Alteraciones olfativas, como para irnos de cabeza. Cualquier bolita, tumor. Nosotros le llamamos tumor a todo lo que crece donde no tienen que crecer, ¿no? Por eso nos van a escuchar decir tumores en lugar de otras cosas. Pero es cualquier cosa que crece. Una protuberancia, una señal. Bolitas en todos lados, ¿no? Los ganglios, bolitas en el cuello, en las axilas, en las ingles. Hay que tocar la panza de los bebés también, porque a veces llegan con tumores en la pancita y que de repente salen y de repente no. Entonces, checar su pancita también. Había una campaña que decía, hazle cosquillas, abrázalo, y ahí lo vas a sentir, ¿no? Que hay algo que no está bien. Que vean a los niños diferentes también en comportamiento con ustedes, que cambien las horas de juego por horas de sueño.
que estén más cansados de lo normal, que los vean pálidos, puntitos rojos en la piel, moretones que salen de forma inexplicable, sangrados de la nariz que no remiten y que al contrario van progresando. Hay que llevarlos a revisión. Eso es lo más importante, ¿no? Obviamente cualquier dolor y cualquier cambio en el crecimiento, detención en el crecimiento, que dejen de comer, todo eso nos hace pensar que hay algo que no va bien. No sabemos qué, pero esos son datos como muy inespecíficos. Nosotros decimos que el cáncer pues es un gran imitador porque puede parecerse a cualquier enfermedad en los niños, ¿no? Pero pues si lo llevamos a tiempo a revisión, probablemente vamos a encontrar algo. Detectar. O sea, pero pasan dos cosas. Supongo esto, doctora. Si no, por favor, quítame ese mito de la cabeza. O sea, tú estás refiriendo a ciertos comportamientos o ciertos síntomas que manifiestan algo que tenemos que ir atendiendo, ¿no? Entonces, pero si son aislados, como tú dices, un dolor de cabeza, pues dices, a lo mejor es un tema de una tensión y que corresponde a otra cosa. Una bolita no siempre va a ser cáncer. Exacto. ¿No? Un vómito no siempre va a ser paranoico, porque después nos volvemos también paranoicos, nos volvemos locos porque ya empieza a ser aprensivo y decir, híjole, esto también le pasó o me pasó. Pero ahí es lo más importante. Entonces ahí empezamos a conocer a nuestros niños. Sí. Y la otra, si los llevamos a revisiones con cierta frecuencia al médico cuando les toca, por ejemplo, el recién nacido cada mes, después cada 2 meses, después cada 6 meses y a su revisión anual, entonces también el médico lo conoce. Entonces podemos llevar una secuencia de cómo va su crecimiento, si ya se detuvo, si en serio hay algo que no va bien, y cuando lo revisamos pues encontramos seguramente algo que va a necesitar algún estudio de extensión, como un ultrasonido, una radiografía, y ahí podemos ir discerniendo si es infeccioso. Digo, afortunadamente el 90% de los ganglios que les crecen a los niños son por infecciones. Pero ahí es donde lo tenemos que ver. No tiene que saber el papá. No, ni tampoco medirlo tú con ningún remedio de TikTok ni de ningún médico experto, que a veces no son expertos. Exacto. Y ninguna inteligencia artificial le va a preguntar, mi hijo tiene 2 ganglios de 2 centímetros, ¿qué es? ¿No? Y van a dar una lista que no tiene por qué ser, a menos que lo revise un médico y entonces podemos hacer un diagnóstico diferencial. Aquí, doctora, quizás parar un poco para hacer el resumen con los cavernícolas que nos ven y nos escuchan. O sea, esa atención temprana permanente es revisar, aprender a ver los cambios en su organismo de comportamiento, tanto a nivel emocional, nutricional y de su desarrollo, para ver si hay alguna anomalía que esté manifestando la salud de nuestros críos. Y de ahí empezar, y después, paso siguiente, llevarlo con un especialista pediátrico. Claro. Y después al pediatra oncológico. Así es. Y lo primero, pues es que también ese niño ya tenga su expediente médico con algún pediatra de atención. Entonces ya lo conocemos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Ahora, otra de las preguntas que siempre me hacen o que es como, ¿y cómo hago? ¿Qué hago para que a mi niño no le dé cáncer? Ah, claro. Yo creo que esa es la que, es la pregunta también que más tendríamos en la cabeza y que pocos expresamos. Y que tendríamos que tener, ¿no? Primero, ¿cómo le hago para que no le dé? Y cuando le da, ¿fue mi culpa? ¿O claro. por qué le dio? Claro. El por qué le dio es mala suerte. Realmente hay pocos que son genéticos y no es nada que nadie pudo prevenir. Entonces aquí es muy importante saber que el cáncer en los niños no es prevenible. Se puede iniciar la prevención pregestacional, o sea, desde los adolescentes o niños que están planeando tener hijos en el futuro. Órale. O sea, de ahí podemos empezar a proteger nuestra cadena de ADN, porque si nuestra cadena de ADN es menos frágil, menos riesgo hay de que haya alteraciones. Okay. Pero ¿qué puedo hacer para que este niño que acaba de nacer pues tenga un buen crecimiento y menos riesgo de estas enfermedades? Sí. La buena nutrición, lactancia materna, no exponerlo a alimentos que no debe antes del año, no exponerlo al azúcar antes de los 2 años. El azúcar está visto que está asociado también a factores predisponentes de cáncer. Okay. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Si yo hablo de factores que pueden ser cancerígenos, pues vamos a hablar del mundo completito. Sí. Pero hay cosas que podemos hacer para prevenir, por ejemplo, el cáncer de mama.
no, la obesidad es un factor que está visto que es cáncer de mama. Entonces, si a este niño lo programo desde chiquito a que haga ejercicio, a que coma saludable, a que no coma tantas grasas, a que su índice de masa corporal sea correcto, a que nos preocupemos por el músculo en lugar de la grasita, a todas esas cosas, entonces nos vamos previniendo un camino de alteraciones. A que no consuman tantos embutidos, a que no consuman tantos enlatados, a que no consuman tantos ahumados. Entonces vamos haciendo una cultura de prevención. A través de la alimentación. A través de la alimentación. En otro sentido, vamos a también utilizar menos plásticos, utilizar menos BPA, hacer más ejercicio, disminuir nuestra inhalación de factores estresantes o de humos o de contaminación, tratar de salir al aire libre en algún momento muy frecuentemente para descontaminarnos, no fumar, generar desde el momento en que los niños son chiquitos la cultura de la prevención del tabaco, no tomar, evitar estas conductas de riesgo que ya sabemos que están asociadas al cáncer. Al cáncer de cualquier tipo. No necesariamente que lo vamos a proteger en su edad inicial, pero sí que este niño esté consciente de la prevención de todas las enfermedades en una edad futura. Que lo que nos rodea, y además lo que tú describes, doctora, es decir, en todo lo que me rodea tiene elementos que pueden acercarme a factores de riesgo. Exacto. Tú tienes factores de riesgo para todo. En todos lados. Exacto. El tema es cómo compensarlo, cómo tener hábitos, cómo cuidar y cómo hacerlo. Y cómo ser feliz. Y cómo ser feliz, ¿no? Que también yo creo que la parte emocional es importante. Y eso te iba a preguntar, una vez que llegan los papás o que tú detectas un caso de un niño con problemas oncológicos, ¿qué le pasa en la familia? ¿Cómo podemos acompañar a la familia o cómo nos podemos dejar acompañar o cómo se acompaña a una familia que tiene un caso de este tipo? Es bien complicado. Y creo que los pediatras somos como mucho más apapachadores que los médicos de adultos y aquí es donde nos tienen que aprender un poquito. El cáncer no es una enfermedad que le da a una persona, le da a la familia completa y le da a su entorno. Sistémico. Claro. Se enferma un niño y habitualmente tiene que mudarse de la ciudad donde vive, en general. Tiene que llegar a otra parte de, por ejemplo, del estado para atenderse de las capitales. Dejan a la mitad de la familia en el pueblo donde viven, con la mitad de la familia, o la dejan con los abuelos o con los tíos y los papás están acá, o uno de los papás está acá. Entonces la familia ya se fracturó. También su provisión, la cadena de suplementos, dónde trabaja, cómo trabaja, se va fracturando todo eso. Y obviamente la carga emocional es fuertísima, ¿no? Desde el sentimiento de culpa de le dio a mi niño por mi culpa. Pues claro. Entonces aquí es donde podemos hablar de todos estos temas también tabús y mitológicos que dicen, bueno, el cáncer te da porque estás estresado. Sí. O el cáncer te da porque te enojaste con el vecino. No, el cáncer no te da por enojarte con nadie, el cáncer te da porque tu ADN se fragmentó, se fracturó, tuvo una alteración y tus células crecieron mal. Obviamente hay muchos factores de estrés, que el estrés no está, estoy estresado, ¿no? Que hacen que tu organismo no esté lo más sano posible. Claro. Pero no hablamos del estrés momentáneo, situacional, sino el estrés crónico. Metabólico. Claro. Del estrés crónico. Obviamente tu estado de ánimo influye para que estés bien, sí. Entonces, tenemos que hacer una atención integral. Entonces, muchos de los centros de atención al cáncer infantil tienen un albergue al lado, tienen todas estas fundaciones que ayudan al soporte emocional de los pacientes, les dan terapia ocupacional también a los papás. Hay muchos papás en extrema pobreza que dejan, le digo, a las familias lejísimos y se vienen 2 años a su ciudad a sobrevivir con su niño con cáncer y regresan y los niños de allá violados. O sea, hay muchas cosas que le tenemos que dar soporte a la familia. Entonces, tenemos que tener un equipo multidisciplinario donde está el oncólogo, hay muchos pediatras, nutrición, psicología, terapia ocupacional a los papás y lo ideal es que también los papás tengan terapia psicológica y tanatológica para poder sobrellevar pues el duelo primero de tener una enfermedad grave, luego llevar el tratamiento y posteriormente pues la resolución ya sea hacia la curación, que el cáncer en los niños es curable en muchas de las ocasiones o en los casos improbables que pudiera haber alguna defunción. Pero sí tenemos que llevar
como todo. Y obviamente pues al personal que los atiende porque no es fácil. Claro. La carga emocional también es muy pesada para quien está en contacto. Me imagino, te veo sonriendo, Sí, soy muy... te ves con esa gran actitud, es feliz, exacto, pero oye, el reto emocional también atenderlos es importante de ver, doctora. ¿Cuál sería tu reto más importante cuando tú atiendes a un paciente y una familia con cáncer? El reto más importante es tratar de no involucrarte, pero es imposible, porque son niños. Ujú. Entonces, a diferencia de la relación que podemos tener así de seriedad de un adulto con que tiene. Ah, sí, Juan. Claro, Ah, sí. la distancia, ¿no? Hay Sí, distancia y hay un límite que no hay permiso de muchas cosas. Con los niños hay juego, la relación es diferente, se tiene que favorecer este vínculo de confianza para que el niño pueda acceder a que tú lo revises. Y además, pues no son pacientes que ves una vez y ya. sí, Son pacientes que ves todos los días, durante años, durante mucho tiempo, que los ves desde el momento que enferman hasta el momento de su resolución y después, o que mueren. Entonces, Ujú. es un nivel de estrés o de adrenalina muy importante para tratar de hacer lo mejor posible para que salga mejor, Ujú. cuando sabes todos los riesgos que conlleva, ¿no? Ujú. Y el reto, pues yo creo que el más grande es tratar de quitar el mito de que el cáncer es igual a muerte. Ujú. El cáncer es una enfermedad o un conjunto de enfermedades que son potencialmente mortales, pero no quiere decir que cáncer es igual a muerte. Eso es lo que tenemos que quitarnos de la cabeza, Ujú. porque eso es lo que hace que se retrasen los tratamientos. Ujú. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo tú deberías saber? Si tú tienes sospechas, si alguien te empieza a diagnosticar esto, ¿cómo abrazar, y si puedes decir abrazar, esto que acabas de decir? El cáncer es una enfermedad grave, es un conjunto de enfermedades potencialmente mortal, pero no siempre. Y en los niños entiendo que el porcentaje es más, Es mayor. es más alto el potencial de curación de un niño con cáncer que la defunción. Lo primero que tenemos que saber, o que lo primero que tenemos que hacer es, nuestro primer momento de atención tiene que ser con un médico. Porque cuando tenemos sospecha, nuestro primer momento de atención es con el té de la hierbita del vecino, Sí. que le funcionó el señor que vende la uña de gato, Sí. y eso nos complica los tratamientos y eso hace que sea más difícil curarlos. Eso es lo primero. Lo que yo siempre he dicho y creo, y que también hace como esa parte emocional y mental ante la enfermedad, el cáncer no es una guerra, es una enfermedad que a lo mejor yo tengo. Sí. Si yo me voy a poner a pelear conmigo misma, es más difícil hacer una guerra contra mi organismo. Hay que eliminar la enfermedad, Sí. pero no es una batalla, no es una guerra. Claro, porque Es aceptar la enfermedad, ujú, aceptar los tratamientos para Ujú. que se vaya la enfermedad. he escuchado mucho esas referencias, esas metáforas de La guerra. la guerra, Vaya. ¿no? Pero es cierto, o sea, no pelees con tu cuerpo. La guerra nos va a dar siempre un sentimiento de enojo, Ujú. de malestar, de que es algo malo. Pues nadie quiere estar enfermo y sí es malo. Pero si aceptamos la enfermedad, es diferente al no la acepto, la batallo y la rechazo. Claro. Porque en ese no la acepto, la batallo y la rechazo, busco 50,000 otras cosas milagro para eliminarla. Claro. Y no los soldaditos para Sí, además es un tema de donde cada enfermedad, y creo que depende de los referentes, ¿no, doctora? Pero es también aprender a tenerle compasión, es parte de la salud emocional, lo que implica la salud o cultura de la salud de uno y de la familia. El tenerte compasión, en verte con amor, que a veces nos cuesta trabajo decir que hay que vernos con amor. Nos cuesta mucho trabajo y yo creo que regresamos al principio de por qué el hombre no se trata. Ujú. No somos superhumanos. Sí, sí. Nadie es superhumano y nadie tiene el poder hasta ahora Ujú. de decir mi mente me jura y mi mente saca todo lo mal de mí. Sí. Pero mi mente es muy poderosa. Es así. Ujú. Y mi mente va a poder hacer que mi cuerpo reaccione mejor o no a cualquier tipo de tratamiento, como hablábamos. Porque eso sí está visto, los factores de estrés y los factores de respuesta están dados también por nuestra conducta emocional. Ujú. Entonces, si mi conducta emocional es de enojo y de rechazo, Ujú. no es lo mismo a mi conducta es aceptación. Sí. Hasta se siente diferente, ¿no? Cuando estoy enojado, estoy así como... Sí, tienes y todo Y es gris. cuando aceptas, estás abierto a la posibilidad de encontrar soluciones Ujú. en cualquier ámbito. En cualquiera, sí, sin duda.
Y este tema de acompañar, ¿qué otra cosa tú les dirías a los papás que tienen una circunstancia, que están cruzando por una circunstancia con esto? ¿Cuál es el mejor consejo para darle a una familia, a un papá? O sea, entiendo que ya dices, es un sistema que se fractura, hace que todo un sistema familiar se modifique. No es solamente la salud de un miembro. ¿Qué le dices a las familias que son los principales cuidadores, responsables, después de vivir este proceso de culpa, estar acompañando? Y que además yo supongo que es culpa, pero también es muy doloroso ver que uno de los elementos más pequeños, más débiles a lo mejor de la familia, está cruzando una circunstancia como esta. También les digo, y que eso, yo creo que eso no lo hacemos nadie, y yo creo que eso es básico. Tienen que tener un minuto de egoísmo o un ratito de egoísmo para pensar en ellos. Porque sí están al cuidado del otro niño, sí están al cuidado de esta personita que está enfermo en este momento, pero el día de mañana que lo demos de alta, ¿qué va a pasar si el cuidador está enfermo? Sí. ¿Qué va a pasar con ese cuidador que no se tomó 5 minutos para él todos los días? Para meditar, para poder respirar, para salir y decir, a ver, ahorita 5 minutos son míos. ¿Qué quiero yo mañana? Yo. Oye, hasta para ir al baño. Yo recuerdo un caso que decían no podían ir al baño. No me separaban un minuto. Te entiendo que es la culpa, es querer dar lo mejor de ti, pero... Pero ese dar lo mejor de ti, tienes que estar en las mejores condiciones para poder darlo. Entonces, no es egoísmo y no es dejarlo y no es soltar, porque a final de cuentas tienen que pedir ayuda, que tampoco lo hacen. Muchos de los papás que nos han tocado tratan de esconderle a la familia sus sentimientos. Sí, claro. Tratan de esconderle a la familia que el niño está malo, les da pena que el niño esté en una silla de ruedas. O que, por ejemplo, hubo un caso muy feo, o sea, muy difícil, y aquí va el machismo, la mente del mexicano, de pueblito, de rancho. A mi hija me la llevo muerta completa, pero no sin una pierna. Ok. O sea, ¿Se puso enfrente? Se curaba con una amputación. Sí. Pero no me la voy a llevar incompleta. Se puso enfrente de su orgullo y no la salud de su hija. Así, ¿no? Si no se va completa, pues no se va al cielo. Pues, claro. O sea, cosas así. Entonces tienen que pedir ayuda. Tienen que decir, no puedo con todo. Hoy no me puedo quedar. Que venga alguien más y hoy yo me voy a dormir. Porque también necesitamos que ese papá o ese cuidador, mañana que ese niño salga del hospital, pues tenga fuerzas para cuidarlo también. Sí, porque no solo se pone en remisión, pero hay que darle seguimiento, hay que seguir atendiendo, ¿no? Y entonces va a estar enfermo el papá, enferma la mamá, enfermo el niño, ¿y qué hacemos? Sí. Doctora, tú también pues eres académica, tú también acompañas a otros médicos. ¿Qué es el consejo que más tú sueles dar a los médicos que están formándose contigo o que te preguntan, te piden consejos, tu experiencia? Yo les doy básicamente 3 consejos. 1, nadie tiene la verdad absoluta y tenemos que hacer equipo. Muchos médicos somos soberbios y nadie nos puede decir que estamos mal. Y a muchos médicos nos cuesta trabajo pedir ayuda. Pero el trabajo en equipo siempre va a dar mucho mejores resultados. 4 ojos ven más que 2, 8 ven más que 4. Entonces, lo que yo sé no es lo mismo que tú sabes, y si tus conocimientos se juntan con los míos, podemos hacer pues una bomba, ¿no? O sea, somos mucho mejores. O dar lo mejor de cada uno. Claro, y se potencializa. Si yo brillo, no te opaco. Sí. Si yo brillo y tú brillas, brillamos más. Sí. ¿No? Eso es el miedo que tienen muchos. Segundo, tienen que tener un tiempo también para ser egoístas y pensar en ellos. Porque también vamos por la vida como guardias con esto, con el otro, trabajando 40 horas diarias y otro día y otro día y otro día y otro día. Y no hay un día que digamos, hoy cierro y hoy apago el celular porque nos da culpa, ¿no? Que si me habló alguien y no contesté. Tienen que tener también tiempo para hacer lo que quieran. Sí, para vida personal. Y la tercera, tienen que tener un soporte espiritual, llamado como se llame, como quieran llamarle, pero es muy importante crecer el espíritu y ahí nadie tiene la verdad absoluta. Yo soy muy científica
pero también creo en muchas cosas que pues sería muy egoísta pensar que mi alma vino aquí nomás esta vida y se acabó mi energía, ¿no? Entonces creo que podemos crecer mucho siempre que platiquemos con los demás, leyendo otras cosas que no sean medicina. Sí. No todo es medicina para los médicos en formación. Abran su mente y su panorama porque de observar vamos a aprender mucho más. Muchas gracias, doctora. Para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta, así como en ese tema, porque hablas mucho de esta labor, este deber ser del médico. Pero también el médico es humano. El médico es una gran biblioteca, tiene un gran referentes, es un ser que tiene una vocación del estudio, de la actualización, y además tienes que usarlo para el bien del otro. Y además sabes tú, pues, los padecimientos que puede tener un humano cuando ves un cuerpo enfrente de ti, o otra persona enfrente de ti, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo cuidas tú tu salud a nivel emocional, mental? Para estos temas que son días emocionalmente intensas, doctora. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le haces? Pues me costó mucho trabajo y muchos años y muchas experiencias personales de pérdidas y de crecimiento. Pero pues eso, saber que nadie tiene la verdad absoluta. Soy ignorante de todos los temas que sean y hay que leer, hay que seguir estudiando. A mí me gusta y a mí me llena jugar tenis. Entonces todos los días juego tenis. 2 horas al día, todos los días. Bueno, hoy no, pero trato de que todos los días por lo menos juegue 2 horas al día. Me despeja, me da luz, me da sol. Entonces me recargo de energía diferente. Leo cosas espirituales. Me gusta leer qué pasa en la cuestión evolutiva, pues, del pensamiento humano, de otras áreas, de saber qué es a lo que la gente hoy le interesa saber para cuidar su vida, su ser, sus emociones, porque creo que también estamos en una transición un poquito de cuidar nuestra mente y nuestra alma diferente, que a lo mejor estamos volviendo a etapas diferentes, que no todo es ciencia, que no todo es mente, que no todo va girando alrededor de conocimientos científicos, sino que tenemos que hacer introspección y hacer un análisis de nuestra vida. Y pues saber que lo que voy a hacer hoy es lo que me va a hacer feliz mañana y que todos los días tengo que pensar en ser feliz sin hacerle daño, obviamente, a nadie, que sea una felicidad genuina y que si voy a vivir 5 minutos, pues los viva plena y si voy a vivir 80 años, pues que también sea yo feliz, ¿no? Eso es lo que... hacer las pausas en la vida para no seguirte como... Es que todos tenemos un método como para salir, ¿no? O sea, todos vivimos el estrés de lo que nos dedicamos. Todos tenemos estos retos, todos tenemos... Y padre también encontrar que también todos encontramos una solución a estas cosas en las dimensiones. O sea, tú te dedicas a tratar, yo creo que la parte más bella que puede haber en la vida, que son los niños. Seguramente yo te he visto interactuando con niños, yo te veo escuchar, yo te escucho, veo tus sonrisas cuando te digo, oye, la parte antes de entrar a la entrevista y sonríes. Además, si quieren seguir escuchando a la doctora, por favor, no dejen de ver las redes sociales de la doctora Mónica Langarija. Son divertidas, hay una sonrisa, también son profundas, son muy claras. Y también hablas de tu labor y hablas también con mensajes a los papás. Y me encanta a mí una frase que encontré por ahí investigando tu perfil. Y dice, ser pediatra es acompañar con ternura cada paso. Desde un diagnóstico complicado hasta el momento más sencillo y celebratorio. Pues sí. O sea, los niños, como mencionamos al inicio, son pues lo más puro, la base, y además... no hay malicia, ¿no? Es donde podemos encontrar la mejor expresión del ser humano. Sí, sí. Antes de todo lo que nos ha hecho, pues, tener cualquier gramo de maldad. Sí, entonces, guerra, dinero, pretensiones, aspiraciones, antes que todo. Tenemos que asombrarnos de ver cómo piensan, preguntarles, porque a veces no nos damos ese ratito de preguntarles qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, y al escucharlos nos podemos dar cuenta de cosas que a lo mejor estamos buscando en alguna respuesta. En algo más, en otro escenario. Que incluso es más sencillo, es más humano, ¿no? O sea, creo que los niños también nos enseñan y directos. Vernos cada vez más humanos. Y no le van a dar vueltas. Si le digo a un niño, oye, ¿me veo gorda? Sí. Sí, sí.
Oye, ¿estoy feo? Sí. Sí, no hay Sin nada. filtros. Sí. Pero son la expresión más pura del comportamiento humano. Entonces tenemos que volver a aprender de ellos y tenemos que darles todas las herramientas para que esa mente pura no se malignice durante la vida. Totalmente. Doctora Moni, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir. Yo sé que saliste de tu guardia, llegaste manejando de Pachuca para acá a la Ciudad de México con el tráfico. Gracias, valoro mucho que valoro y aprecio mucho que hayas venido a esta cueva, que hayas sido nuestra cavernícola invitada y sobre todo también que nos hayas ayudado a mí y yo creo que todos los que nos ven y nos escuchan, Moni, a no estigmatizar el cáncer, sino abordarlo con información, con ternura, con conciencia y con carácter. Y con amor, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo principal, abordar las cosas con amor, atender las cosas con amor. Y cuando ya uno no ama lo que hace, mejor busquemos otra cosa. Totalmente. Pero hay que hacer las cosas siempre con amor. Muchas gracias, Moni, por estar en sus micrófonos, por acompañarnos en este episodio. Cavernícolas, a mí lo que me resta decir es, además de gracias por acompañarnos en este episodio, gracias por venir, Moni. Muchas gracias por Yo, acompañarnos. la verdad, es muy feliz de venir a platicar pues experiencias pediátricas de vida de lo que sea. Seguramente nos da para otro capítulo, para otras cosas, para hablar de cosas muy concretas, pero ya encontraremos ese espacio también, Moni. Y a mí me resta, cavernícolas, decirles muchas gracias por acompañarnos, estar en este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Cavernícolas Podcast o Eres Cavernícolas, o ver este video, este podcast también en YouTube. Y búscalo así, Cavernícolas, el podcast. Y no olviden que este episodio nos deja muchas cosas sembradas. Cuidar a un niño es un acto de conciencia, es un acto de amor, pero también es un acto colectivo. Y más si cruza por situaciones difíciles como una circunstancia de salud como el cáncer o alguna otra enfermedad complicada. El colectivo se vuelve una responsabilidad colectiva. Y como papás, lo hemos dicho y lo sostengo, cavernícolas, no nacimos sabiendo todo. Es importante acercarnos a los especialistas, generar comunidad, hablar con otros papás, con otras mamás, dejarnos apapachar y no pensar que la sabemos todo, porque nadie nació sabiendo todo, cavernícolas. Y yo lo que les digo es, hay que seguir aprendiendo desde el corazón, porque de esa manera seguro vamos a construir un mundo mucho más empático con nosotros mismos y con el entorno y con el entorno donde nos movamos y donde nuestros hijos crezcan. Gracias por venir a esta cueva un día más, un episodio más y ser parte de esta tribu. Soy Omar Estrada y uga uga. Mo Studio